Si supiera las consecuencias de escabullirse de regreso a su país, de ser dejado al cuidado de la montaña de hielo eterna conocida como la hermana mayor Souyan, Yole definitivamente seguiría viviendo en el extranjero con la máxima prioridad de salvar su vida. Lamentablemente, no hay remedio para el arrepentimiento, así que solo queda volver e instalarse. Hola, Yole esbozó su sonrisa característica y saludó a Souyan. Souyan asintió con frialdad y tomó su maleta para irse. Si bien Yole originalmente ni siquiera había planeado sentir el calor de la gente de su patria, tampoco esperaba este tipo de recibimiento tan frío. Después de contenerse durante un rato, no dijo nada hasta que subieron al auto. Después de tanto tiempo sin vernos, sigues siendo igual de poco encantadora. Souyan contraatacó. Parece que tienes un malentendido sobre lo que es encantador. Solo algunas mujeres tienen ese privilegio, no todas. Casi se había olvidado de que esta mujer es normalmente tacaña con las palabras, pero cuando comienza a insultar, puede hablar sin parar. Yole quedó en silencio en el asiento del copiloto, derrotado. Cuando el auto se desvió hacia el pequeño vecindario de Souyan, él volvió a hablar. Tal vez debería quedarme con mi hermana. Así evitamos estar incómodos mutuamente. No se puede. Souyan se negó. Le prometí a Yuya que te cuidaría hasta que ella regresara. Te prometo que no iré a ningún lado. Puedo informarte de mi itinerario diario si es necesario. Yule siguió negociando sin rendirse. Souyan lo miró, dejando en claro que no había discusión. No sabe si es por la similitud de nombres, pero esta criatura fría, Souyan, de hecho ha sido amiga de su hermana Yuya durante tantos años. Su relación es tan cercana que a veces incluso Yule, como hermano, siente que debe hacerse a un lado. En realidad, Yule no pudo contener su curiosidad. ¿No será que te gusta mi hermana? Souyan lo miró sin decir nada. Esta pregunta tan tonta ni siquiera merecía respuesta, pero Yule se emocionó, mirándola con sorpresa. ¿Acaso lo he acertado? Souyan detuvo el auto. Sin palabras, si no has perdido la memoria, deberías recordar que tu hermana tiene novio, pero tal vez sientes un amor no correspondido. Yule lo miró con compasión, ya dándolo por hecho como una pobre alma enamorada sin correspondencia. Souyan no respondió, pero de repente se quitó el cinturón de seguridad. Se inclinó hacia él y lo acorraló contra el asiento y la ventana, mirándolo impasiblemente. ¿Qué estás haciendo? Yule agarró el cinturón con fuerza, fingiendo estar calmado mientras la miraba a los ojos. Souyan no quiso perder el tiempo hablando. Se inclinó y lo besó en la cara. Luego, con calma, dijo, ¿necesito seguir probando más sobre mi orientación sexual? Yule no se esperaba ese movimiento repentino y se ruborizó mucho, tartamudeando, no es necesario. Y resulta que esta no es la primera vez que Souyan se aprovecha de Yule. La primera vez que Yuya lo dejó al cuidado de Souyan fue cuando Yule acababa de graduarse de la escuela secundaria. En ese momento, su familia quería que fuera a estudiar en el extranjero, pero él se negó. Compró un boleto a escondidas y huyó a la casa de Yuya por la noche. Cuando llegó, Yuya estaba tan ocupada que ni siquiera tenía tiempo para comer 3 comidas al día. Así que simplemente se lo pasó a Souyan. Souyan es de carácter frío y no le gusta hablar mucho, y normalmente lo ignora. Yule pensó que era como un niño salvaje, vagando todo el día, pero una vez, se embriagó mucho en un bar. Se sentía muy mareado y, para su mala suerte, fue acosado por una mujer con malas intenciones que lo arrastró a un hotel cercano. Luchó para alejarla y se escondió en el baño, llamando a Yuya, pero no pudo comunicarse con ella. Sin otra opción, tuvo que pedirle ayuda a Souyan. ¿Ocurre algo? Souyan respondió con voz formal. Yule, sin tiempo para quejarse, le explicó brevemente su situación. ¿Puedes venir a recogerme? ¿Dónde estás? En el Space Club. Souyan llegó rápidamente, con su atuendo profesional. Obviamente había venido directamente del trabajo. Ella lo ayudó a apoyarse en su hombro, soportando casi todo su peso, y lo sacó con dificultad del baño. Fue entonces cuando Yule se dio cuenta de que en realidad es muy delgada, solo que su rostro inexpresivo la hace parecer más imponente.
Pero esta mujer pequeña apareció como un salvador y lo alejó de allí, la mujer que lo esperaba afuera. Por supuesto, no se rindió y le bloqueó el paso, mirando a Soyan con malicia. ¿No conoces la regla de primero en llegar, primero en ser atendido? Yue los miró y rápidamente calculó que, tanto en altura como en peso, Soyan estaba en desventaja. Si se pelearan, con sus delgados brazos y piernas, probablemente no soportaría ni 2 bofetadas. Se sintió desesperanzado, pero Soyan se mantuvo tranquila y serena, mirando a la otra mujer a los ojos. Justo cuando Yue pensó que ella solo iba a quedarse ahí sin hacer nada, la mano de Soyan que estaba en su cintura repentinamente se deslizó debajo de su camiseta y le acarició un par de veces la cintura. Él se sintió avergonzado y angustiado, y trató de agarrar su mano, pero ella lo detuvo con una mirada feroz, y tuvo que tragarse sus palabras. Entonces la vio proclamar con autoridad a la otra mujer: «Lo siento, él es mío». La mujer se sorprendió y luego comprendió, sonriendo con pesar, como si pensara que Yue era un mantenido, y dijo: «Si ya tiene dueño, entonces me rindo». Yue estaba furioso y con ganas de golpearla. Después de salir del bar, Soyan volvió a su habitual rostro de iceberg, como si la mujer que le había tocado y reclamado no hubiera sido ella. Desde entonces, Yue no ha podido ser tan despreocupado como ella. Cada vez que la ve, su mente automáticamente evoca esa escena ambigua de esa noche, aunque solo le tocó la cintura un par de veces. ¿Acaso la cintura de un hombre es algo que cualquiera puede tocar? Y además, ella dijo que él era suyo. ¿Acaso no era en sentido literal? Pensando en todo esto, Yue terminó evitando a Soyan cuando la veía, pero cuando no la veía, de alguna manera la echaba de menos. Esto lo distrajo tanto que ya ni siquiera tenía ganas de salir a divertirse, y se quedaba en casa tranquilo todo el día. Yuya, sin saber lo que pasaba, incluso le pidió consejos a Soyan. En ese momento, Yue estaba acostado en el sofá, medio dormido, y escuchó a Soyan decir: «Algunas personas simplemente necesitan ser disciplinadas». Al parecer, esa noche ella solo estaba actuando, y también quería asustar un poco a Yue. Yue se sintió un poco enojado, y se sentó de golpe en el sofá, mirando fijamente a Soyan, queriendo preguntarle qué pretendía, pero al encontrarse con la mirada inquisitiva de Yuya, recobró la compostura y encontró una excusa mediocre para decir: «He decidido ir a estudiar en el extranjero, con la experiencia previa». Yue analizó cuidadosamente y concluyó que Soyan estaba repitiendo la misma estrategia. ¿Qué significa eso de probarle su orientación sexual? Ella simplemente quería darle una lección para asegurarse de que se portara bien de ahora en adelante. ¿Ella cree que con eso podrá mantenerlo bajo control? Para demostrar su punto, Yue salió con elegancia al día siguiente del cambio de horario, y no regresó a casa durante 2 noches seguidas. Esperaba que Soyan seguramente lo llamaría para preguntarle por su paradero y exigir respuestas. Pero esta mujer ni siquiera le prestó atención, con una política de dejar que haga lo que quiera. ¿Así es como cumple la promesa que le hizo a su hermana de cuidarlo? Ella realmente lo ha perdido y ni siquiera se ha dado cuenta. Yue estaba tan deprimido que sentía que iba a explotar. Y finalmente no pudo contener sus ganas de recordarle amablemente cuáles eran sus obligaciones. Llamó a Soyan, y ella parecía bastante sorprendida. ¿Por qué me llamas? Me olvidé las llaves. Yue inventó una excusa. Eso no es asunto mío, Soyan comenzó a decir, pero luego recordó que ahora Yue estaba viviendo con ella, y cambió de tono. ¿Dónde estás? Iré a recogerte después del trabajo. Yue, por más tonto que fuera, podía notar que algo andaba mal. ¿Acaso se te olvidó que yo vivo contigo? Lo siento, Soyan fue honesta. Es que ya me he acostumbrado a vivir sola. Ni siquiera pensé en eso. Resultó que todo este tiempo Yue había estado actuando en solitario, y ella ni siquiera se había acordado de él. Yue sintió que le dolía todo el cuerpo. Si no fuera por la pantalla, le hubiera encantado darle una demostración sangrienta. Después de un rato, se rió con sarcasmo y le dijo enojado: «No te molestes. De todos modos ya me parece inapropiado molestar.
Hay hoteles por todas partes, así que me quedaré allí y no te molestaré más. Dicho esto, colgó el teléfono con fuerza. Al cuarto día de estar alojado en un hotel, Joel finalmente recibió un mensaje de Soo-Yan. ¿Dónde estás? Ella preguntó. Joel pensó. Finalmente se ha acordado de mí, pero no le respondió. Originalmente no iba a contestarle tan fácilmente. Tenía que dejarla en suspenso un rato, pero justo mientras lo pensaba, llegó otro mensaje de Soo-Yan. No vuelvas esta noche. Ella no quiere que regrese a casa, sino que se quede fuera. Joel se enfureció. Pues no regreso. Pero al pensar que tal vez ella haya traído a un hombre a casa y por eso le pidió que no volviera, su corazón comenzó a arder como el fuego, y no pudo evitarse inquietarse. Al final, decidió regresar corriendo. Cuando llegó a la casa de Soo-Yan, la puerta estaba entreabierta, y se escuchaba la voz airada de una mujer desconocida que decía: Soo-Yan, no creas que porque ya has crecido y tienes más independencia, puedes ignorar mis palabras. Por el tono, Joel adivinó que debía ser la madre de Soo-Yan, así que no se atrevió a entrar. Pero después de esperar un rato, no escuchó la voz de Soo-Yan, y no pudo evitar asomar la cabeza. Soo-Yan estaba de pie frente al sofá, con la mano caída a un lado apretada en un puño. Yu Li-Huan estaba sentada en el sofá, suplicándole con insistencia: dime, ¿qué es lo que quieres hacer? Ya tienes casi 30 años y no hablas de tener una relación o casarte y tener hijos. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Acaso quieres que la gente del vecindario se burle de mí? Te lo ruego. ¿Quieres ir a ver a un médico, tanto física como mentalmente? No permitas que sigas siendo el hazmerreír de los demás. Te estoy hablando. ¿Me estás escuchando? Siempre has sido así. Escuchas lo que digo y luego haces lo que quieres. Si quieres matarme del disgusto, ahora mismo puedo estrellar mi cabeza contra el suelo. ¡Ay! ¿Cómo pude dar a luz a un ser tan frío e insensible? Yu Li-Huan, al ver que no lograba convencerla, comenzó a hacer un berrinche. Soo-Yan permaneció en silencio, absorbiéndolo todo. Joel se sintió muy conmovido. Él deseaba mucho que ella pudiera ser tan elocuente como de costumbre, que lo dejara sin palabras con solo un comentario. En lugar de este silencio, ella no gritó que le dolía, no derramó ni una sola lágrima. ¿Cómo iba a saber alguien que había sido herida, y herida gravemente? De repente, él recordó que antes detestaba la indiferencia de Soo-Yan, y se había quejado de ello con Yuya. En ese momento, ¿qué le había dicho Yuya? Ella lo miró con desdén y dijo: los defectos en la personalidad de una persona no se forman de la noche a la mañana, pero la gente suele aferrarse a los pequeños problemas de personalidad de los demás y los ataca sin descanso, lanzando todo tipo de acusaciones. Pero cuando te quejabas de su frialdad, sensibilidad y agresividad, ¿has pensado que a nadie le gusta ser odiado? Ella debe haberse esforzado una y otra vez, pero aún no ha podido eliminar esa parte por sí misma. Y finalmente ha tenido que dejarla mostrarse en toda su fealdad. Así que el hecho de que ella haya llegado a ser así, ya le ha costado todos sus esfuerzos. Si tú hubieras crecido en su entorno, tal vez tampoco serías tan bueno como ella ahora. En aquel momento, él no lo entendía, pero ahora lo comprendía de repente. En la habitación, Soo-Yan finalmente habló, con una voz tranquila e inexpresiva. ¿Has terminado? Si has terminado, vete. Yu Li-Huan se enfureció, levantó la mano y tiró el vaso sobre la mesa. Soo-Yan, todavía soy tu madre. Mientras hablaba, se levantó y se dirigió hacia Soo-Yan. Al ver que era impasible, simplemente levantó la mano, lista para golpearla. Pero la mano que se había levantado no pudo caer. Fue agarrada y suspendida en el aire. Yu-Yue agarraba su brazo, mirándola desde arriba, educada y fríamente. Tía, si ahí ha hecho algo mal, usted puede decírmelo. ¿Por qué tiene que golpearla? ¿Quién eres tú? Yu Li-Huan lo miró enfadada. Yu-Yue soltó su brazo y, en cambio, abrazó a Soo-Yan. Soy el novio de Ai. Me llamo Yu-Yue. Finalmente, Soo-Yan no rechazó la ayuda de Yu-Yue. Todos estos años, por mucho que pudiera parecer fuerte y poderosa hacia el exterior, cada vez que se enfrentaba a Yu Li-Huan,
Volvía a ser como cuando era pequeña. Esa sensación de debilidad e indefensión, de estar sola en el mundo, era tan clara y poderosa que ni siquiera podía abrir la boca para contradecirla. Tenía miedo de que si hablaba, la calma y serenidad que había mantenido se derrumbaran por completo. Solo esta vez, que le permitieran tener algo en lo que apoyarse, que protegieran a esa niña que llevaba dentro. Incluso si después la mentira se descubría y tenía que enfrentar más reproches de Yul y Juan, no importaba. Pero en cuanto Yul y Juan se fue, Soo-Yan se apartó de Yuyue como si quisiera desvincularse. ¿No te dije que no volvieras? Si no hubiera vuelto, ¿qué ibas a hacer? Su tono de preocupación y cariño. Soo-Yan no podía no oírlo. Respiró hondo y le sonrió. No pasa nada. Ya me he acostumbrado. ¿Sabes que tu sonrisa ahora mismo parece más una mueca que una sonrisa de verdad? Yuyue la desenmascaró sin piedad. Soo-Yan se detuvo. No creas que por haberme ayudado puedes. Soo-Yan. Yuyue la interrumpió, agarrándola por los hombros para que lo mirara a los ojos. La gente no se acostumbra a los abusos, sino que los aguanta, los soporta. Pero tú no gritas cuando te duele, no dices cuando te duele, y los demás solo terminarán haciéndote más daño. Y tú seguirás elevando tu límite de aguante. Pero, ¿hasta cuándo podrás aguantar? ¿Hasta cuándo podrás soportarlo? Soo-Yan apartó la mirada, mordiéndose el labio con fuerza. No te metas. Si hubiera sido antes, Yuyue seguramente habría pensado que era una malagradecida y se habría marchado. Pero ahora, después de haber visto su lado más débil e indefenso, sabía que su frialdad y distancia eran solo una forma de autoprotección. No podía abandonarla. Solo sentía lástima por ella. En realidad, Soo-Yan era como una niña pequeña, o más bien un cachorro joven, que porque nunca había sido tratada con bondad, podía erizarse y devolver la agresividad por instinto, pero frente a la preocupación y el cariño de los demás, se quedaba completamente desconcertada, e incluso los ahuyentaba con una cara fría. Pero por dentro, realmente ansiaba estas cosas, ¿verdad? Pensando en ello, Yuyue suspiró y la abrazó suavemente. Relájate y deja todo tu peso sobre mí. Te darás cuenta de que el mundo no se derrumbará porque alguien se caiga. Así que hoy puedes ser un poco perezosa y no tan valiente. Cuando Yul y Juan la había criticado así, a Soo-Yan no le había afectado. Pero ahora, por las palabras de Yuyue, no pudo evitar que se le enrojecieran los ojos. Hacía cuánto tiempo que nadie la trataba con tanta ternura. En un momento anterior, Yuya también la había protegido de esa manera. Fue la primera persona que la defendió delante de Yul y Juan, no con frases superficiales, sino desde el fondo de su corazón. Yuyue era como su hermana, también era una persona tan cálida y amable. Esa noche, Soo-Yan no lloró, pero tampoco rechazó el abrazo de Yuyue. Yuyue la abrazó y se sentaron en el sofá. Le ofreció todo su brazo para que se apoyara, y le contó algunas historias divertidas de cuando de pequeño molestaba a Yuya y terminaba siendo golpeado. Soo-Yan no hablaba mucho, solo escuchaba en silencio, y de vez en cuando tomaba partido por Yuya. Yuyue fingía quejarse diciendo que era parcial, haciéndola reír, pero él pensaba que ya la había calmado. ¿Quién iba a imaginar que a la mañana siguiente, Soo-Yan había desaparecido, y ni siquiera se había llevado el teléfono? Yuyue se puso hecho un manojo de nervios, temiendo que hiciera una tontería, y después de buscar por todas partes, se le ocurrió llamar a Yuya. Afortunadamente, Yuya era mucho más tranquila que él. Primero, no te alteres. Ahí no es de las que hacen locuras. Pensó un momento y luego preguntó, ¿has llamado a su oficina? Cuando Soo-Yan salió de la empresa, ni siquiera había visto bien a la persona. Cuando de repente la abrazaron y escuchó la voz de Yuyue, menos mal que estás bien. Me has asustado mucho. Su voz temblaba un poco, y también había un toque de alegría por el susto pasado. A Soo-Yan se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas, sobre todo al escuchar los fuertes latidos de su corazón, y pensar que eran por ella. No pudo evitarlo. Ella no era de las que lloraban, pero una y otra vez se le habían humedecido los ojos por él, pero en su pecho hacía un calor que la hacía no querer soltarlo.
pero al fin y al cabo estaban en medio de la calle, con todos los compañeros de la empresa yendo y viniendo. Así que So-Yan se sintió un poco incómoda y trató de empujarlo. Suéltame y hablamos. Yu-Yue no quiso. Escucha, mi corazón todavía late a toda prisa. Ahora mismo no me puedo tener en pie. No te muevas. Déjame descansar un poco, aunque sabía que solo estaba fingiendo. So-Yan, sin saber por qué, no se movió y se dejó abrazar. Yu-Yue se alegró y se atrevió a acariciarle el pelo. Así está mejor, mucho más linda. So-Yan, evidentemente, no estaba acostumbrada a tanta intimidad, y se puso roja como un tomate. En realidad, cuando se había despertado por la mañana y se había encontrado abrazada a Yu-Yue, se había sentido un poco incómoda, como si hubieran hecho algo, y hasta se había olvidado de coger el teléfono, saliendo apresuradamente hacia el trabajo. Pero 5 minutos, 10 minutos, y Yu-Yue no la soltaba. Suéltame, So-Yan le ordenó. Yu-Yue, al ver que no podía convencerla, simplemente se negó. No. Ella no se esperaba que este hombre se volviera tan testarudo de repente, y no le quedaba más remedio que pellizcarle discretamente para advertirle. Yu-Yue sintió dolor, y también temía enfadarla de verdad, así que se apresuró a decir, hay una cosa que tienes que prometer, y entonces te suelto. Tienes que repetir después de mí, gracias por ayudarme anoche. Lo siento por haberte preocupado hoy. Cuando lo hayas dicho, te soltaré, de verdad. So-Yan lo miró aturdida, sin reaccionar. Ella sabía perfectamente que él estaba enseñando a expresar sus emociones, pero ella siempre había escondido todo eso. No era tan fácil sacarlo a la luz, pero si no hablaba, Yu-Yue no la soltaría. Después de un largo rato de estar a la defensiva, So-Yan solo pudo ceder, y con tropiezos, agradeció y se disculpó. Yu-Yue por fin la soltó, y volvió a acariciarle la cabeza. Así está mejor. Qué obediente. Desde que había empezado, él la estaba tratando como a una niña pequeña, y a So-Yan, en el fondo, no le molestaba, pero aún así le reprochó, no seas tan informal. Yu-Yue ya sabía que en realidad era inofensiva, así que se acercó y le dijo con descaro, cuando me acariciabas y me besabas, no te veía tan tímida. Después de que le abrazara debajo del edificio de la empresa, So-Yan notó que Yu-Yue había cambiado un poco. Su actitud hacia ella, de antes estar a la defensiva, había dado un giro de 180 grados y ahora hacía lo que ella decía. Además, la cuidaba y la mimaba todos los días, y después venía a reclamar las gracias. Esto So-Yan aún podía manejar, pero que cada vez que la veía le sonriera, con una sonrisa tan bonita que le llegaba a los ojos, le hacía tener cierta impresión, sobre todo cuando sonreía, como cuando vino corriendo al edificio de la empresa. Su corazón latía de forma anormal. Había sido así varios días, y So-Yan incluso se sentía enferma. Y lo peor es que se había dado cuenta de que ahora ya no podía tratarlo como antes. Antes lo evitaba como si fuera un fantasma, pero ahora ese fantasma parecía contener opio, y era adictivo. Después de pensarlo mucho, también sabía que se estaba engañando a sí misma, pero evitaba inconscientemente esa respuesta. Finalmente, So-Yan decidió autoengañarse, y simplemente atribuyó el problema a Yu-Yue, creyendo que él tenía algún interés oculto y por eso la estaba mimando. Así que ella tomó la iniciativa y le preguntó, ¿acaso tienes algo que pedirme? Yu-Yue se sorprendió, pero entendió que ella lo había malinterpretado, aunque básicamente había acertado, así que asintió con la cabeza. Sí, lo sabía. So-Yan suspiró aliviada, pero también sintió cierta decepción, y respondió con indiferencia. Entonces dímelo, si puedo ayudarte, seguro lo haré. Yu-Yue negó con la cabeza. Todavía no puedo decírtelo. De todas formas, llegará el momento en que tendrás que cumplir. Dijo esto y volvió a sonreírle. So-Yan no pudo soportarlo y desvió la mirada. Unos días después, Yuya volvió y vino personalmente a recogerla. Yu-Yue estaba sentado en el sofá, mirando fijamente a So-Yan. ¿Quieres que me vaya? So-Yan se sobresaltó al ser observada.
e intentó mantener la calma. ¿Por qué me preguntas eso? Él ya había entendido que le gustaba Soo-Yan, y tenía miedo de que si se iba, todo se echara a perder. Tal vez desde hace 4 años, desde el momento en que ella lo sacó del bar. A él le gustó ella, solo que en ese momento él todavía no lo entendía. Y también le molestaba que ella se comportara con él como siempre. Así que se fue, e incluso durante los siguientes años, pensó que la odiaba, hasta aquella noche en que la vio siendo reprendida por su madre. Al pensar en todo lo que ella había sufrido durante años, su compasión por ella, ese deseo de cargar con todo eso por ella, le hizo finalmente darse cuenta de sus propios sentimientos. No le faltaba amor, pero tampoco era un alma tan caritativa que se preocupara y sintiera lástima por cualquiera. Pero era evidente que con Soo-Yan era diferente. No solo la compadecía, sino que quería protegerla, compensarla, darle todo lo que antes no había obtenido. Si aún con esto no lograba confirmar que le gustaba, entonces realmente merecía estar solo. ¿Te vas o te quedas? ¿Qué tiene que ver a Jin? Yu ya estaba confundida. Esta pregunta Yule no supo cómo contestar. Ya había aclarado sus propios sentimientos, pero seguía sin entender los de Soo-Yan. Solo sentía que ya no lo odiaba tanto como antes, pero decir que le gustaba, eso no estaba tan seguro. Después de un rato de silencio, dijo directamente, no me voy. Yu ya lo miró con recelo. ¿Por qué? Yule no respondió, solo miraba fijamente a Soo-Yan con ojos implorantes, haciendo que ella se sonrojara. En el corazón de Soo-Yan surgía una respuesta, pero temía estar malinterpretando las cosas, así que evitaba mirarlo. Con tu trabajo tan ocupado, si un día te tienes que ir de viaje durante medio mes, yo sola en casa sería muy aburrido. Yo le inventó una excusa. ¿Y si me pongo enfermo? No habría nadie que me cuidara. Ah, estos días me he sentido un poco mal. Tos, tos, tos. ¿Qué te pasa? Soo-Yan se preocupó incluso más que Yu-Ya. Las palabras de preocupación salieron solas de su boca. Luego se dio cuenta de que se había mostrado demasiado evidente, y trató de disimularlo diciendo, eres demasiado delicado. Yu-Ya miró de uno a otro, pero no dijo nada. Antes de irse, Yu-Ya pidió a Yule que la acompañara. Apenas salieron, Yu-Ya le agarró la oreja a Yule. Confiesa, ¿qué le has hecho a Jin? Ay, 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 más suave, que soy tu hermano. Yule se tapó la oreja y dijo con sinceridad, me gusta ella, aunque ya lo había imaginado. Oír a Yule decirlo abiertamente aún sorprendió un poco a Yu-Ya. Después de una pausa, dijo rápidamente, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yule se alteró. ¿A Jin no es tu mejor amiga? Deberías conocerla. Ella es realmente muy buena. No es que no seas lo suficientemente bueno. Yu ya lo miró. Yule se sintió herido. ¿Qué quieres decir con que no soy lo suficientemente bueno? ¿Soy tan pésimo a tus ojos? No tiene nada que ver con si eres bueno o no. Yu ya dijo, a Jin ha sufrido mucho en el pasado. Lo que necesita es un novio maduro, alguien que pueda ser su compañero, amigo, maestro, que la oriente, ayude y tolere. Tú mismo aún te comportas como un niño. ¿Cómo podrías cuidar bien de ella? Puedo hacerlo. Yule se puso serio. Yu ya quería decir algo más, pero Yule la detuvo. Escúchame primero. Admito que a veces soy muy inmaduro, y en cambio a todos les da la impresión de que Jin es racional y madura, pero en realidad ella psicológicamente es más como una niña. No sabe cómo manejar las relaciones interpersonales. No sabe cómo expresar sus emociones. Se siente incómoda ante los gestos cariñosos de los demás. Así que lo que ella necesita no es alguien demasiado maduro y racional. Eso solo la haría esconder aún más su yo real. Fingir ser perfecta para estar a su altura. Ahora lo que debe hacer es aprender a expresarse, a luchar por sus derechos. Ella no es madura, solo ha protegido a la niña de su interior. Y yo quiero cuidar a esa niña. Quiero acompañarla a crecer. Quiero darle mucho amor. Quiero que sepa que también es muy linda. El análisis de Yule sobre Soo-Yan, Yu ya lo aprobaba. Incluso se sorprendía de que él la entendiera mejor que ella. Pero eso no significaba que pudiera aceptar y aprobar fácilmente que le gustaba.
Tendría que preguntarle a Soo-Yan. El fin de semana, Yu ya citó a Soo-Yan a comer, pero para sorpresa de quien, Yole también se pegó, como si temiera que ella fuera a hacer algo para separarlos. Pero la propia Soo-Yan aún no le había dado una respuesta clara. ¿Qué sentido tenía esa actitud tan protectora de él? Pensando en eso, Yu ya lo provocó a propósito, diciendo a Soo-Yan, últimamente he conocido a varios chicos bastante buenos. ¿Quieres que te los presente? Soo-Yan se sobresaltó, y por instinto miró a Yule. Sabía que si asentía en este momento, tal vez podría poner fin a esa ambigüedad, pero al cruzar su mirada suplicante, no tuvo el corazón. Déjame pensarlo un poco más. Soo-Yan respondió con cuidado. Yu ya, por supuesto, no pasó por alto la mirada de Soo-Yan hacia Yule, pensando que esta vez él ya no era el único que suspiraba. De hecho, 4 años atrás, ella ya se había dado cuenta de que a Yule le gustaba Soo-Yan, pero en ese momento Soo-Yan la veía completamente como a un hermano, así que solo pudo fingir que no se daba cuenta, para evitar que los tres se sintieran incómodos. Pero ahora era diferente, así que no le importaba crear ahora una oportunidad para que los dos estuvieran a solas, para que Yule pudiera aprovechar y hacer un movimiento, y evitar que Soo-Yan se volviera a esconder en su caparazón. Pensando en eso, se puso de pie y dijo que iba al baño. Tan pronto como ella se fue, Yule acorraló a Soo-Yan en el asiento. ¿Por qué no lo rechazaste? Estaba tan cerca que solo lo separaba un papel. Su aura masculina lo presionaba, haciendo que el corazón de Soo-Yan latiera más rápido de lo habitual. ¿Rechazar qué? Al ver que ella todavía fingía no saber, Yule fue directo. ¿No me preguntaste si tenía algo que pedirte? Lo tengo. Quiero pedirte que me gustes, que seas mi novia. Soltó eso tan repentinamente, que Soo-Yan, en vez de sentir el alivio de no tener que adivinar más, se sintió aún más perdida. Admitía que no lo odiaba. Es más, le gustaba, pero eso no importaba. Lo importante era que él era el hermano de Yu Ya. Si salía con él, ¿qué pensaría Yu Ya? No, o tal vez el hecho de que Yu Ya dijera que le presentaría a novios, ya indicaba su actitud. Tras entender esto, Soo-Yan sonrió con amargura, dispuesta a rechazar a Yule, pero de reojo vio que Yu Ya regresaba, y rápidamente empujó a Yule, volviendo a comportarse de forma formal. Cuando Yu Ya se sentó, notó que los dos tenían un ambiente raro, y Yule no paraba de enviarle señales con los ojos. Así que supo que algo había pasado, y cambió de tema diciendo, en realidad Ale también dice que le gustas. ¿Qué opinas de él? Yule le miró agradecido. Soo-Yan se sorprendió. No sabía si Yu ya había escuchado las palabras de Yule, o si ya lo sabía desde antes, quedando rígida sin saber qué decir. Pero Yu ya evidentemente no quería una respuesta de ella, y siguió diciendo, pero creo que no es fiable. Mira cómo anda sin rumbo todo el día. Inmaduro, juguetón, nada serio ni caballeroso. Aparte de su bonita cara para engañar a algunas chicas, en lo demás no tiene nada destacable. Soo-Yan pensaba que Yule tenía algunos problemas, pero no era tan terrible como decía Yu Ya, y sin querer lo defendió. En realidad él no es tan. ¿Entonces ya te gusta? Yu Ya tergiversó sus palabras y cambió de tema. No te preocupes. En el futuro si Ale se atreve a molestarte, yo me pondré de tu lado. Lo regañaré y golpearé si hace falta. Tú solo di lo que quieras. Y si luego ya no te gusta, tampoco hay problema. Dímelo sin reparos. Te presentaré a alguien mejor. Soo-Yan no entendía cómo el tema había derivado tan rápidamente a si le gustaba o no Yule, y a las consecuencias de una posible relación entre ellos. Y se quedó muda, pero Yule tomó su silencio como un asentimiento, y emocionado agarró su mano. ¿Qué presentar a alguien mejor? Yo soy el mejor. A Jin me gusta a mí. No dejes que nadie más se acerque. Luego miró a Soo-Yan con ojos llenos de expectativa. ¿Verdad que sí? No quieres a nadie más. ¿Solo a mí? Soo-Yan ni siquiera había tenido tiempo de hablar, cuando Yule se adelantó a decir, ¿ves? A Jin no dice nada. Es que está de acuerdo.
Yu ya lo miró con desdén. No te emociones tan pronto. Si te atreves a tratar mal a Jin, volveré a presentarle a otros. Descuida. Seguro que la trataré mejor que tú. Yole se envalentonó. Yu ya se rió con frialdad. Eso, ni en tu próxima vida podrás igualar el lugar que tengo en el corazón de Jin. El resultado fue que ese día, estos dos hermanos, entre cantos y halagos, terminaron por comprometer a Zhou Yan. Cuando Zhou Yan finalmente reaccionó y se dio cuenta de que había caído en su trampa, ya era demasiado tarde, pero el haber conocido a estos dos era una gran suerte para ella.